Roma. Año 250 después de Cristo. Sobre el trono de los Césares reina Decio, y bajo su mano el imperio celebra sus fiestas con sangre. Era día de gran festival. De todos los barrios de la ciudad, el pueblo se derramaba hacia un mismo destino, por el monte Capitolino, por el foro, bajo el arco de Tito, hasta llegar al Coliseo. 100.000 almas entraban por sus 100 puertas, movidas por una sola pasión. Era la sed de sangre la que los congregaba allí. Guerreros que habían peleado en tierras extrañas, nobles de familias antiguas, filósofos, poetas, sacerdotes. Los más altos y los más bajos del imperio se apretaban en aquellas gradas. Y el aplauso del patricio era tan ansioso y tan cruel como el del plebeyo. ¿Qué esperanza quedaba para Roma, cuando el corazón de su pueblo se había entregado así a la opresión? En un lugar visible del anfiteatro estaba el emperador, y cerca de él, un grupo de oficiales de la guardia pretoriana comentaba la fiesta con aire de conocedores. El bátavo es diestro, Marcelo. Pocas veces he visto gladiador mejor. Cierto es, Lúculo. Ambos valen más que los comunes. Pues ahí dentro guardan a uno mejor, el gladiador Macer. Creo que es el mejor que ha pisado esta arena. Hoy saldrá. Marcelo había llegado a Roma hacía poco, portador de despachos, y su valor le había ganado un puesto de honor entre los pretorianos. Aquella era su primera visita al Coliseo. Chirriaron las rejas del vivario, y un tigre saltó a la arena. 3 días llevaba sin alimento. Frente a él, un hombre solo, con la espada corta de los gladiadores. Macer, Macer, gritaban 100.000 voces. La fiera se agazapó, y con un salto terrible cayó sobre él. Caro Macer era rápido como el relámpago, se hizo a un lado, y de un solo golpe la tendió muerta sobre la arena. Soltaron después un león, gigante entre los de su especie, y también su rugido, que hacía vibrar las piedras del Coliseo, se apagó bajo aquella espada. El aplauso descendía como un trueno. Entonces entró de nuevo el africano, herido, enviado a morir. Se acercó tambaleándose, dejó caer su espada, y gritó con desesperación: «Mátame pronto, y sácame de mi dolor». Y ante el asombro de todos, Macer retrocedió, y arrojó su espada. Volviéndose hacia el emperador, extendió las manos y clamó: «Augusto emperador, soy cristiano. Pelearé contra las fieras, pero no alzaré mi mano contra un hombre. Puedo morir, mas no puedo matar». La ira ocupó el lugar de la sorpresa en la muchedumbre. Desarmado, Macer avanzó hacia el africano, y el golpe que recibió en el pecho fue el precio de su fe. «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y aquel humilde y valiente testigo de Cristo partió de la tierra, para unirse al noble ejército de los mártires. ¿Qué ha dicho? ¿Cristiano? ¿Cuándo sucedió tal cosa? Dicen que unos miserables cristianos lo visitaron en su celda, y se unió a esa secta despreciable. Son la escoria del género humano. Y preferirá la muerte antes que pelear. Así son estos fanáticos. Las doncellas mismas se enfrentan a los leones sin temblar, pero ni uno solo de esos locos alzará la espada contra un hombre. Maravillosa ha de ser la religión que hace obrar así a un simple gladiador. Pronto tendrás ocasión de conocerla. ¿No lo sabes? Te han designado para desenterrar a esos cristianos. Se han metido en las catacumbas, y hay que sacarlos de allí. Salió después un anciano, encorvado, con los cabellos blancos por la extrema vejez. Era Alejandro, maestro de los cristianos. «Romanos, soy cristiano. Mi Dios murió por mí, y yo con gozo doy mi vida por él». Las fieras lo alcanzaron orando. Y entonces, en medio de aquel horror, fueron empujadas a la arena unas jóvenes doncellas, casi niñas. Por un instante temblaron. Después, la fe venció al temor, uniendo sus manos, alzaron los ojos al cielo y cantaron: Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Una por una, las voces fueron apagándose en sangre y en agonía, y aquellos espíritus, fieles hasta la muerte, llevaron su canto a unirse con el salmo de los redimidos en las alturas. Al día siguiente, en el campamento pretoriano, Lúculo entró en el cuarto de su amigo. Marcelo no había dormido, el canto de las doncellas seguía flotando entre sus pensamientos. Esas escenas no son de mi gusto, Lúculo. Son cobardía, no combate. ¿Por qué ha de morir Macer, que era un valiente? ¿Y por qué se entrega a las fieras a ancianos y a niños débiles? Es la ley. Son cristianos. Su crimen es conspirar en secreto contra la religión del Estado. Mientras los cristianos crecen, el imperio declina. ¿A qué otra cosa se deberán estos males? Eso se dice. ¿Y qué se prueba? Los he visto en todas las provincias, y jamás los conocí revoltosos. Dime, ¿parecía vicioso aquel anciano? ¿Cantaban canciones impuras aquellas doncellas, mientras aguardaban a los leones? Confieso, amigo mío, que las lloré. Pero no vine a discutir de religión. Traigo la comisión imperial. Y sacó de entre los pliegues de su manto un rollo de pergamino. Marcelo lo leyó con el ceño nublado. Se le ordenaba buscar y arrestar a los cristianos en sus escondrijos, y señaladamente en las catacumbas. Confieso que la tarea me repugna. No me agrada cazar ancianos y niños para el verdugo, pero soy soldado, y debo obedecer. Háblame de esas catacumbas. Un país subterráneo, que se extiende bajo nosotros hasta límites que nadie conoce. Tantos siglos llevan cavando arena, que Roma entera descansa sobre un panal. Allí huyen los cristianos, y allí sepultan a sus muertos. Nadie puede penetrar aquel laberinto infinito sin la ayuda de los que en él habitan. Mucho se espera de tu audacia, Marcelo. Si triunfas en esta empresa, en ella está tu fortuna. Adiós. Lúculo partió. Y Marcelo quedó solo, con la frente apoyada en las manos, y en medio de sus meditaciones venían flotando, una y otra vez, las notas de aquella melodía gloriosa que hablaba de triunfo sobre la muerte. Al otro día, Marcelo salió solo de la ciudad y caminó por la vía Apia, flanqueada de sepulcros magníficos, las tumbas de los grandes, de los nobles y de los valientes de otros días. Junto al mausoleo de Cecilia Metela recordó las palabras de Cicerón: cuando sales por la puerta Capena y ves las tumbas de los Escipiones y de los Metelos, ¿puedes pensar que sus moradores son infelices? Pero los epitafios de los paganos no mostraban fe, sino apego a la vida, no la certeza de la inmortalidad, sino una triste nostalgia de los placeres del mundo. Estos cristianos que ahora busco parecen haber hallado lo que no está en toda nuestra filosofía. No solo han vencido el miedo a la muerte, han aprendido a morir con regocijo. ¿Qué poder secreto es el suyo? Mi religión apenas alcanza a esperar que yo no sea infeliz, la suya los lleva a la muerte cantando de gozo. Caía la tarde cuando su ojo rápido distinguió a un hombre de ropas toscas, manchadas de arena y de tierra, con la palidez de quien vive largo tiempo encerrado. Un muchacho lo seguía. Tú eres Fósor. Ven conmigo. El hombre vio el uniforme de oficial y en un instante se perdió por una calleja. Pero Marcelo sujetó al muchacho, que cayó a sus pies. Ten misericordia, por amor de mi madre. Si me llevan preso, ella morirá. No voy a hacerte daño. Dime la verdad. ¿Cómo te llamas? Me llamo Polión. Es ya de noche. Ven conmigo al templo, a la ceremonia de la tarde, nunca descuido el culto de los dioses. Eres mi prisionero, y me asistirás en mis devociones. No puedo. ¿Por qué no? Soy cristiano. Lo sabía. Y tienes a los tuyos en las catacumbas, y a ellos ibas con provisiones. Muéstrame la entrada. Oh, soldado generoso, no me pidas eso. Mis amigos y mi madre están abajo. Antes que entregarlos, moriré 100 veces. Llévame a la cárcel. Escúchame, muchacho. Si tuviera malas intenciones,
¿bajaría yo solo? Guíame, y juro por la vida del César y por los dioses inmortales que nada de lo que veas será usado jamás contra los tuyos. Allá abajo, el prisionero seré yo, podrán hacer conmigo lo que quieran. El muchacho lo miró largamente, y al fin inclinó la cabeza. Ven, pues. No necesitamos antorchas. Sígueme con cuidado. El muchacho torció a la derecha de la vía Apia hasta una casa deshabitada. Bajaron al sótano. Había allí una puerta que parecía de armario, era una de las 1000 bocas de las catacumbas. Marcelo se asió del vestido del niño y entró tras él en la abertura estrecha. La oscuridad se los tragó por completo. Hay algo en el aire de un sepulcro que no se parece al de ningún otro lugar. No es solo la humedad, ni el olor a tierra, es el hechizo de los muertos, que pesa sobre la mente y sobre el cuerpo. La antorcha alumbraba apenas unos pasos, y moría en las tinieblas. Era, literalmente, una oscuridad que podía palparse. El sendero serpenteaba con vueltas innumerables, entre cientos de pasadizos que se abrían a todos lados. ¿Se pierde alguno, alguna vez, en estos caminos? A menudo. Unos vagan hasta dar con los hermanos, otros no vuelven a ser hallados jamás. Aquellos caminos infinitos mostraban a Marcelo cuán separado estaba ya del mundo de arriba. Aquel niño llevaba su vida en las manos. A lo largo de los muros corrían las lápidas de los sepulcros cristianos. Y en casi todas, Marcelo leía la misma palabra dulce y serena, en paz. Honoria, duerme en paz. Fausta, en paz. ¡Qué pueblo tan extraño! Aún en medio de escenas como estas, conservan su alto desprecio de la muerte. Pero lo que más lo hirió fue la muchedumbre de tumbas pequeñas. Polión le dijo que eran sepulcros de niños. Niños. ¿Qué hacen aquí los pequeños, los puros, los inocentes? ¿Por qué no duermen allá arriba, donde el sol brille con dulzura, y las flores florezcan sobre sus tumbas? Y entonces, desde lejos, se alzó un sonido que detuvo su corazón, dulce sobre toda descripción, bajaba por los largos corredores como una voz venida del cielo. Llegaron a un recodo, y una escena se abrió ante sus ojos. Era una cámara abovedada, y en ella un centenar de personas, hombres, mujeres y niños, pálidos y gastados por el encierro. Pero en sus rostros no había miseria ni desesperación, sus ojos levantados hablaban de gozo y de triunfo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Después, el anciano venerable que los presidía leyó de un rollo palabras que Marcelo nunca había oído. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas palabras abrieron ante su mente un mundo nuevo. Pecado, muerte, Cristo, ideas inmensas amanecían confusamente sobre su alma despierta. Al terminar el culto, Polión avanzó con Marcelo. A la vista de aquella figura marcial, de la armadura que relucía a la luz de las antorchas, todos retrocedieron espantados. No temáis, cristianos. Vengo solo, y estoy en vuestro poder. ¿Quién eres, y por qué nos buscas en el último refugio que nos queda sobre la tierra? No sospechéis mal de mí. Soy un oficial alto en rango y autoridad, pero toda mi vida he buscado ansiosamente la verdad. He oído mucho de vosotros los cristianos, y os he buscado aquí. Yo soy Honorio, humilde anciano de la Iglesia de Cristo. Dinos, pues, ¿qué quieres de nosotros? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcelo, y soy capitán de la Guardia Pretoriana. Un grito ahogado recorrió la cámara. Honorio cayó hacia atrás en su asiento, cubriéndose el rostro, y la señora Cecilia, madre de Polión, clamó con angustia. Polión. Hijo mío. ¿Cómo nos has traicionado?
Habían oído ya aquel nombre, Marcelo, el capitán designado para exterminarlos, estaba en medio de ellos. ¿Por qué tembláis así? ¿No estoy yo solo, y en vuestras manos? Si quisierais retenerme, ¿podría escapar? Oídme, y os lo explicaré todo. Nací en Hispania, y fui criado en el temor de los dioses. He estudiado a los filósofos de Grecia y de Roma, y de ellos aprendí a despreciar a nuestros ídolos, que son aún peores que yo. Sé que hay un ser supremo, y que soy inmortal. ¿Pero cómo conocerlo? ¿Cómo estar delante de él? Los filósofos no dan respuesta para hombres comunes como yo. Hace unos días estuve en el Coliseo. Allí vi al gladiador Macer entregar su vida antes que hacer lo que creía malo. Vi a un anciano recibir la muerte con una sonrisa de paz. Y sobre todo, vi a unas doncellas entregarse a las fieras con un canto de triunfo en los labios, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Al oír aquello, los ojos de los oyentes brillaron, y cuando repitió las palabras del canto, volvieron el rostro y lloraron. Por primera vez en mi vida vi la muerte vencida. Yo puedo mirarla sin terror, como todo soldado, pero esta gente moría con regocijo. ¿Quién es el que os amó? ¿Quién es el que os lava de vuestros pecados? Decime el secreto del cristiano. Por esto he venido, el fin y el propósito de mi vida están aquí. Tus palabras son verdaderas y sinceras. Ahora sé que no eres espía ni enemigo, sino un alma que el Espíritu ha guiado hasta aquí, para hallar lo que por tanto tiempo ha buscado. Gózate, hijo, el que viene a Cristo, de ningún modo será echado fuera. Ves delante de ti a hombres y mujeres que han dejado amigos, hogar, honra y riqueza, para vivir aquí en miseria y temor, y todo lo tienen por nada, a causa de aquel que los amó. No es fanatismo, ni delirio, es el conocimiento de la verdad, y el amor del Dios grande. Lo que tú buscaste todos tus años, es nuestra posesión más querida. Entonces Honorio sacó un manuscrito, que manejaba con ternura, y dijo: He aquí la palabra de vida, que vino de Dios. En ella puede hallar el alma todo lo que desea, y aunque la mente medite sobre ella una vida entera, jamás agotará sus gloriosas verdades. Y abriendo el libro, comenzó a hablarle de Jesús. Le habló de los profetas que anunciaron su venida, de su nacimiento, de sus milagros, de sus enseñanzas. Le contó el desprecio y la persecución que lo llevaron a la traición. Y al fin, leyó la historia de su muerte en el Calvario. Sobre Marcelo, el efecto fue maravilloso. La santidad de Dios, su justicia, que demanda el castigo, su misericordia, que ideó el camino para salvar, su amor asombroso, que lo trajo a sacrificarse por sus criaturas, todo estaba claro. Y cuando Honorio llegó al clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, lo interrumpió un sollozo. No más. No más por ahora. Dejadme pensar en Él, en aquel que nos amó, que nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. El fuerte guerrero estaba doblado, y su cuerpo temblaba de emoción. Luego Honorio leyó la historia del sepulcro vacío, de la resurrección y de la ascensión, y todas las palabras de Jesús que invitan al pecador y le aseguran perdón cumplido. Es la palabra de Dios. Es una voz del cielo. Pero ¿cómo puedo yo tener parte en estas bendiciones? Ahora me conozco al fin, delante del Santo me hundo en el polvo. Soy pecador delante de Él. Él ha expiado por todos. Levanta tu alma a Él, y pide perdón. Si pides, recibirás. En la penumbra de la bóveda, en soledad y silencio solemne, Honorio se arrodilló, y Marcelo se inclinó a su lado. Y al fin, sus propios anhelos rompieron en la oración del publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién podrá describir dignamente el progreso de un alma en su camino hacia Dios?
Baste decir que, cuando la mañana amaneció sobre la tierra, un día mejor había amanecido en el alma de Marcelo, en las bóvedas de abajo. Sus ansias quedaron satisfechas, la carga fue quitada, el secreto del cristiano era suyo. Y con un arrebato nunca antes sentido, pudo cantar el canto del cristiano, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre, a él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. En los días que siguieron, Honorio guió al nuevo converso por la ciudad de los muertos, leyendo las inscripciones de aquellos que habían dado su testimonio. Aquí yace Primicio, en paz, después de muchos tormentos, valerosísimo mártir. Estos hombres nos enseñan cómo debe morir un cristiano. Y mira esta, Clemencia, torturada, muerta, duerme, resucitará. No morimos, Marcelo, dormimos. Y cuando la trompeta final resuene, despertaremos para estar para siempre con el Señor. Nuevos sentimientos nacían en Marcelo al leer aquel catálogo glorioso. Era, delante de sus ojos, la historia entera de la Iglesia de Cristo, escrita en palabras que ardían. De pronto, Marcelo se detuvo ante una lápida, y la leyó en voz baja, como quien lee una profecía. En Cristo. En tiempo del emperador Adriano, Mario, joven oficial militar, que vivió lo bastante, pues derramó su sangre por Cristo. Sus amigos pusieron esta piedra con lágrimas y con temor. Esto parece escrito para mí. Quizá yo también sea llamado a dar mi testimonio. Que el ejemplo de este joven oficial sea el mío, y si he de derramar mi sangre por Cristo, que muera tan fielmente como Él. Yacer aquí, entre mis hermanos, sería para mí más alta honra que un mausoleo como el de Cecilia Metela. En este mundo tendréis aflicción, dice el Señor, mas confiad, yo he vencido al mundo. En él hallaremos gracia suficiente. ¿Y qué significa este pez, que veo grabado por todas partes? Las letras de su nombre griego son las iniciales de nuestra esperanza entera, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y allí ves el ancla, la esperanza que sostiene al alma en medio de las tempestades de la vida, asida de su hogar celestial. La palma es la victoria, y la corona es aquella corona de inmortalidad que el Señor, juez justo, dará en aquel día a todos los que aman su venida. Así nos rodeamos de todo lo que nos recuerde el gozo que tenemos delante. Enseñado por aquellos signos, Marcelo levantaba los ojos de la penumbra que lo rodeaba, y veía sobre sí la luz de la vida inmortal. Antes del siguiente día del Señor, Marcelo fue bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en la mañana del día del Señor se sentó a la mesa con los demás cristianos, y por primera vez participó del pan y del vino, los sagrados símbolos del cuerpo y de la sangre de su Señor. Y habiendo cantado el himno, salieron. 4 días habían pasado cuando el joven soldado volvió a la superficie, y fue derecho a su general, sabiendo bien lo que le esperaba. De un lado estaban la fama, los honores y la riqueza, del otro, la pobreza y la muerte. Escogió sin un instante de vacilación. He estado entre los cristianos. Creía que eran enemigos del Estado, dignos de muerte, y he hallado que son súbditos leales y hombres virtuosos. Jamás usaré mi espada contra gente así, antes la entregaré. Los sentimientos de un soldado no tienen ningún derecho sobre sus deberes. ¿Tu simpatía por los cristianos te ha vuelto loco? ¿No sabes que esto es traición? Mis deberes para con el Dios que me hizo son más fuertes que cuantos debo al hombre. Aceptaré las consecuencias. Joven temerario. Vete a tu cuartel, y allí esperarás mi decisión. Aquella noche entró Lúculo, con el semblante lleno de ansiedad.
Escuchó el relato entero de su amigo sin una palabra, y al fin habló con tristeza. La cuestión que has de decidir no es entre la filosofía y el cristianismo, Marcelo, es si serás cristiano o soldado. Tal como están los tiempos, no puedes ser ambas cosas. He rogado por ti al general, está dispuesto a perdonarte. Olvida estos 4 días. Toma tus soldados, y ve a cumplir tu comisión. Lúculo, te amo como amigo, y jamás olvidaré tu fiel afecto. Pero hay dentro de mí algo que tú no conoces, más fuerte que todos los honores del Estado, es el amor de Dios. Por él estoy pronto a dejarlo todo. Mi decisión es irrevocable, soy cristiano. Entonces te traigo la sentencia. Quedas degradado de tu oficio, y arrestado como cristiano. Mañana serás entregado al castigo. Pero aún quedan horas, huye ahora mismo. Solo hay un lugar en el mundo donde estarás a salvo de la venganza del César. En silencio, Marcelo se despojó de sus armas espléndidas, desabrochó la armadura que tan orgullosamente había llevado, y quedó, en su túnica sencilla, delante de su amigo. Quisiera que huyéramos juntos, Lúculo, para que tus oraciones subieran con las mías a aquel a quien sirvo. Adiós. Adiós, Marcelo. Quizá no volvamos a vernos en esta vida. Si alguna vez estás en necesidad o en peligro, ya sabes de quién puedes fiarte. Camino del destierro, Marcelo subió por última vez al Capitolio. Y de pronto lo sobresaltó un grito. Un anciano demacrado, de mirada ardiente, clamaba sobre la plaza de mármol. Caída es la gran Babilonia. Se ha hecho morada de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuanto se ha glorificado, y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto. Salid de ella, pueblo mío. La multitud se agolpaba, atónita, y apenas cayó, unos soldados se lo llevaron a rastras, todavía clamando sus denuncias terribles. Sin duda es algún pobre cristiano, cuya razón se ha quebrado bajo el sufrimiento. No hay tiempo que perder, debo bajar. Al volver a las catacumbas fue recibido con lágrimas de gozo, y la vida de la ciudad subterránea se abrió ante él con toda su asombrosa variedad. Los millares que moraban abajo se abastecían por comunicación constante con la ciudad. Se hacía de noche, y los más resueltos se ofrecían para la tarea, y el niño Polión era el más sagaz y el más afortunado de todos. De noche salían también las expediciones más tristes, en busca de los cuerpos de los mártires, arrebatados a las fieras y a las llamas, para darle sepultura entre los suyos. A esta obra se ofreció Marcelo, contento de servir en algo a sus hermanos. Aún aquí abajo, el arte cristiano vestía los muros, no con ídolos, sino con los héroes de la fe que por ella subyugaron reinos, taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. Y alrededor de la mesa del ágape caían todas las barreras. El sacerdote judío, libre de su orgullo, andaba de la mano con el gentil aborrecido. El griego había visto la locura del evangelio volverse sabiduría infinita, el noble partía el pan con el esclavo. El egoísmo y la ambición, la soberbia y la envidia, habían huido ante el poder todopoderoso del amor cristiano. La religión de Cristo moraba en sus corazones en toda su plenitud. Una noche llegó aviso de que 2 de los hermanos habían sido muertos aquel día, y Marcelo fue con otro cristiano a rescatar sus cuerpos. El Coliseo se alzaba ante ellos, vasto, sombrío y severo como el poder que lo levantó. Los guardianes conocían el encargo, y los dejaron pasar con rudeza hacia la arena. Y mientras buscaban a los suyos entre los caídos, una voz profunda resonó desde las bóvedas, alta sobre el clamor de los carceleros. Ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién es? No lo mires. Es el hermano Ciña. El dolor lo ha enloquecido, su único hijo fue quemado vivo al comenzar la persecución. Ahora, al fin, lo han apresado también a él.
¿Cuánto tardará el día en que yo también ocupe mi lugar en esta arena y entregue mi vida por mi Salvador? Cuando llegue esa hora, ¿seré fiel? Señor Jesús, en aquella hora, sosténme. Días después, Marcelo subió solo por provisiones a casa de un hombre que, sin ser cristiano, lo socorría. Y al despedirse, preguntó por las noticias. Malas son para vosotros. Uno de los oficiales pretorianos se convirtió al cristianismo, y el emperador está enfurecido, ha puesto a otro en su lugar y lo ha lanzado tras los cristianos. Cada día apresan a alguno. ¿Sabes el nombre de ese nuevo oficial? Lúculo. Lúculo. Qué extraño. Y a la cabeza del converso le han puesto precio. Si por casualidad lo ves, amigo, mejor será que se lo adviertas, dicen que anda por las catacumbas. Sois gente asombrosa los cristianos. Admiro vuestro valor, pero ¿por qué corréis tan locamente hacia la muerte? Nuestro Redentor murió por nosotros, nosotros estamos prontos a morir por él. Y no pueden matarme más que una vez. Volvía cargado por la vía Apia, absorto en sus pensamientos, cuando se halló de pronto en medio de una turba. Detenedlo. Es Marcelo, el cristiano. Prendedlo. Soltó su carga y corrió. Era una carrera por la vida y por la muerte, pero Marcelo estaba adiestrado en todo ejercicio atlético y la distancia crecía entre él y sus perseguidores. Llegó al Tíber y arrojándose a las aguas oscuras, lo cruzó a nado bajo la luna. La turba se detuvo en la orilla, nadie lo siguió. Dando un largo rodeo por las calles de la otra ribera, alcanzó a salvo las catacumbas. En la capilla, Honorio estaba sentado con la señora Cecilia y unos pocos más, en una melancolía más honda que de costumbre. Aquel día habían llegado nuevas de dolor, los soldados habían bajado a las catacumbas del otro lado del Tíber, guiados por un traidor, y el venerable Crisipo, que rehusó huir, fue muerto de rodillas, en oración. Como está esparcido el pueblo, y desoladas las iglesias. Hace unos meses, 50 congregaciones alzaban en esta ciudad la oración y la alabanza, hoy están derribadas, y su gente dispersa fuera de la vista de los hombres. Nos diste a comer pan de lágrimas, y a beber, lágrimas en gran abundancia. Vuélvenos, oh Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Estás triste, Honorio. Nuestros sufrimientos crecen, es verdad, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice él? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Marcelo, tus palabras han ahuyentado mi tristeza. El más joven en el reino avergüenza nuestra fe. Vamos, hermanos, miremos al gozo puesto delante de nosotros. De pronto los interrumpió un tumulto. Un mensajero, pálido y tembloroso, se arrojó al suelo, retorciéndose las manos. ¡Ay! ¡Ay de nosotros! Habla. Dínoslo todo. Polión. Está arrestado. Está en la cárcel. Lo detuvieron en la calle unos hombres, y luego llegó una tropa de pretorianos, y se lo llevaron. ¿Conociste al capitán? Sí. Era Lúculo. Un grito desgarrador resonó entre las bóvedas, era la señora Cecilia, que cayó pesadamente al suelo. La llevaron a su celda, y volvió en sí, pero el golpe había caído con todo su peso, y ya no se levantó de él. Está bien. Sé lo que debo hacer. Aquella misma noche, un hombre embozado en un gran manto llamó a la puerta de Lúculo, en el campamento pretoriano, y al descubrirse el rostro, el oficial retrocedió atónito, y lo abrazó. Marcelo, ¿cómo te atreves? Hay precio sobre tu cabeza. Aunque aquí,
Conmigo, estás tan seguro como en los días felices. Vengo arriesgando la vida, Lúculo, a reclamar tu amistad prometida. Tienes un prisionero, un niño. Mis hombres apresaron a un muchacho, sí. Es demasiado pequeño para la ira del César. Vengo a implorar su libertad. ¿Qué me pides? ¿Has olvidado la disciplina del ejército romano y el juramento militar? Antes me arrojaría sobre mi propia espada que violarlo. No lo he olvidado. La entrega de prisioneros no es lícita, pero el canje sí lo es. Si yo te ofreciera un prisionero por cuya captura darían con gusto 100 muchachos como este, ¿cambiarías? ¿Y quién es el que se ofrece a cambio de este niño? Yo. Marcelo. Tú. Estás bromeando. Es imposible. Hablo en serio. Ese niño es el último de una casa antigua y noble, los Servilios. Su padre murió en batalla, su madre agoniza ahora en las catacumbas, y toda su vida está envuelta en la de su hijo. Yo, en cambio, estoy solo en el mundo. Nadie depende de mí, no temo la muerte, y ha de venir tarde o temprano. Prefiero dar mi vida en rescate por un amigo, a rendirla inútilmente. ¿Por qué me pruebas tan terriblemente, Marcelo? ¿Piensas que puedo recibir la vida de mi amigo como precio? Mientras yo pueda impedirlo, no morirás. Por los dioses inmortales, pasará mucho tiempo antes de que ocupes tu lugar en la arena. Perdóname si rehúso una propuesta tan insensata. ¿No hay, pues, esperanza ninguna? ¿Ninguna? Hágase la voluntad del Señor. Debo volver. Ay. ¿Cómo llevaré conmigo este mensaje de desesperación? Los dos amigos se abrazaron en silencio, y Marcelo partió, dejando a Lúculo abismado en el asombro de aquella oferta. Aquella noche velaron junto al lecho de la señora Cecilia. La vida en las catacumbas, la zozobra de cada día y este último golpe habían vencido su naturaleza delicada, y hora tras hora se iba apagando. Los pensamientos de la tierra la habían dejado ya, pero la única pasión de sus últimos años conservaba entero su poder. Sus labios murmuraban aún el nombre de su hijo, pero el nombre bendito de Jesús era el que pronunciaba con el fervor más hondo. Ven, Señor Jesús. Con ese clamor salió su vida, y el espíritu puro de la señora Cecilia volvió a Dios, que lo había dado. En una gran sala cerca del Palacio Imperial, entre columnas de pórfido, los magistrados ocupaban sus asientos elevados. Delante de ellos, custodiado por soldados, estaba un niño. Aquella misma mañana le había llegado la noticia de la muerte de su madre, y en su fe sencilla, Polión creía que la muerte lo uniría de inmediato a ella. ¿Quién eres? Marco Servilio Polión. ¿Qué edad tienes? 13 años. Al oír aquel nombre, un murmullo de compasión recorrió la sala, porque era un nombre bien conocido en Roma. Se te acusa del crimen de ser cristiano. ¿Qué respondes? De ningún crimen soy culpable. Soy cristiano, y me alegro de poder confesarlo delante de los hombres. Mi religión me enseña a temer a Dios y a honrar al emperador. No soy traidor. La ley del Estado te prohíbe ser cristiano, bajo pena de muerte. Eres joven, y tu inexperiencia nos mueve a piedad. Esa superstición que te ciega es locura. Deja tu necedad, y vuélvete a la religión del Estado, más sabia y más antigua. No puedo. Eres el último de una familia noble. Tus antepasados vivieron en pompa, riqueza y poder, y tú eres un pobre prisionero miserable. Sé sabio, Polión, piensa en la gloria de tus mayores. No puedo. Has vivido como un desterrado, en miseria, peligro y tinieblas. ¿Qué te ha dado tu decantada religión? ¿Qué ha hecho por ti ese judío crucificado? Vuélvete, y serán tuyos la riqueza, los amigos, los honores del Estado y el favor del emperador. No puedo. Tu padre fue súbdito leal y soldado valiente, murió en batalla por su patria.
¿No tienes su memoria derecho alguno sobre tu deber de hijo? ¿Tienes por nada amontonar deshonra sobre el nombre ilustre que llevas? Por la memoria de tu padre, por la honra de tu familia, apártate de ese camino. Ninguna deshonra puedo hacerles. Mi religión es pura y santa. Puedo morir, pero no puedo ser infiel a mi Salvador. Muchacho temerario. Hay un argumento que hallarás más poderoso: la ira del emperador es terrible. Más terrible es la ira del Cordero. ¿Podrás resistir los terrores de la arena? ¿Mirarás de frente a los leones y a los tigres cuando se lancen sobre ti? Aquel en quien confío no me abandonará en la hora de mi necesidad. Él dio su vida para que yo viva, por él recibo una vida más noble que esta que me quitáis. La muerte con que me amenazáis no tiene terrores, la vida a la que me invitáis es para mí más terrible que 1000 muertes. Por última vez le fue tendida la copa, bastaba derramar la libación sobre el altar, y todo sería suyo. Todos los ojos estaban fijos en Polión. Pálido, pero sereno, el niño apartó la copa con la mano. Jamás seré infiel a mi Salvador. Tú mismo has pronunciado tu sentencia. Lleváoslo. La bondad de Lúculo consiguió para Marcelo una última entrevista. Fue él quien llevó al niño la noticia de la muerte de su madre, pensando, con razón, que ya nada lo ataría a la tierra. No llores por mí, Marcelo. Mientras mi madre vivía, pensar en ella me habría quitado las fuerzas. Ahora ya nada me detiene, la muerte me llevará donde ella está. Hijo, mañana estarás con el Señor, a quien has amado. Sé fiel, un momento de tiniebla, y después, la luz para siempre. Él me sostendrá. Lo sé. Al día siguiente hubo función en el Coliseo. La muchedumbre, saciada de gladiadores, pedía con impaciencia el espectáculo final. Se sabía que los cristianos estaban reservados para el término de la fiesta. Lúculo estaba entre los guardias, cerca del asiento del emperador, pero su frente estaba nublada, y su antigua alegría lo había abandonado. Y en lo alto, entre los asientos más elevados, había un rostro pálido y severo, que miraba la arena con toda el alma concentrada en los ojos. Se alzó el chirrido de las rejas, y un tigre saltó a la arena. Y luego, un murmullo, un niño fue empujado adentro, vestido de gladiador, como por escarnio. Pálido y frágil, caminó con paso tranquilo hasta el centro, juntó las manos, alzó los ojos, y oró. La fiera daba vueltas, sin querer atacarlo. La multitud, impaciente, comenzó a gritar para enfurecerla. Y entonces, en medio del tumulto, salió de las bóvedas una voz profunda y terrible. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Un silencio profundo, después, un rugido de la turba, es el fanático ciña. Echadlo al tigre. Los guardianes se apresuraron a obedecer. Arrojado a la arena, el anciano no vio siquiera a la fiera, fijó los ojos en la multitud, y agitando su brazo marchito, gritó su última profecía. ¡Ay de los moradores de la tierra! Su voz se ahogó. Hubo un salto, una caída, y todo terminó. Y ahora el tigre se volvió hacia el niño. Polión se puso en pie. Había en su rostro una expresión seráfica, ya no veía la arena, ni los muros, ni los ojos despiadados de los espectadores. Su espíritu, remontándose, entraba ya por las puertas de oro de la Nueva Jerusalén. Madre, voy a ti. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sus palabras sonaron claras y dulces sobre el silencio de la multitud entera. Y así pasó, fiel y noble, el pequeño Polión. Entonces, en medio de aquel silencio, resonó desde lo alto de las gradas un grito que estremeció a todos, como el toque de una trompeta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano. Un cristiano.
A las llamas con él. Arrojadlo a la arena. 1000 manos se tendieron hacia él. Lúculo llegó a tiempo de arrancarlo de la turba enfurecida, abriéndose paso como un domador entre fieras, y dándolo a sus soldados, lo sacó del anfiteatro. ¡Ay, Marcelo! ¿Era necesario arrojar así tu vida? Hablé por el impulso del momento, aquel niño amado moría ante mis ojos. Pero no me arrepiento. También yo estoy pronto a dar mi vida por mi rey y mi Dios. Lúculo miró atrás, los soldados venían a 20 pasos. Y bajando la voz, susurró. Mira, Marcelo, el camino está abierto delante de nosotros. Tú corres más que ellos. Huye y sálvate. No, Lúculo. No compraré la vida al precio de tu deshonra. Amo el corazón fiel que lo ofrece, pero no serás tú quien caiga en desgracia por tu amistad conmigo. Lúculo suspiró, y siguieron andando en silencio hacia la prisión. Aquella noche, Lúculo permaneció en la celda con su amigo, y no dejó sin usar ningún medio de persuasión. Es poca cosa lo que te pido, Marcelo. No que dejes tu religión para siempre, solo por un tiempo. En unos años el emperador morirá, o la tormenta se agotará, entonces será seguro ser cristiano, y podrás volver a serlo. Dobla la cabeza mientras pasa el vendaval, es el camino del sabio, no del fanático. ¿Y puedo ser 2 veces hipócrita, perjurar mi alma inmortal delante del mundo y delante de mi Dios? Antes morir de una vez, bajo los tormentos más crueles. No es perjurio, sino política, no hipocresía, sino prudencia. Y mira aún más lejos, vivo, ayudarías a estos cristianos que amas mucho más que muerto. Los que ayudan así jamás conocieron la fe y la esperanza del cristiano, ni el nuevo nacimiento del alma. En ellos es cosa buena, pero el cristiano que fuera tan vil como para abjurar de su fe y negar al Salvador que lo redimió, no tendría ya en su alma traidora generosidad ninguna que ofrecer a sus hermanos. No permita el cielo que te pierda por tu propia firmeza. Dios mío, qué inflexible eres. Entonces, una última oferta, y me voy. No abjures de tu fe, no sacrifiques a los dioses, no hagas nada que desapruebes. Solo vuelve, en lo exterior, a lo que eras, el soldado alegre, entregado a sus deberes, que guardaba sus devociones en lo privado. Un poco de discreción, un sabio silencio, y todo quedará olvidado. Aunque fuera posible, no puedo. A mi Salvador no se le adora así. El que se avergüence de confesarme delante de los hombres, dice él, de ese me avergonzaré yo delante de mi Padre y de los santos ángeles. Negarlo con mi vida es lo mismo que negarlo con mis labios. Mi mayor gozo es proclamarlo, morir por él será mi acto más noble, y la corona del mártir, mi más gloriosa recompensa. Lúculo no dijo más. Y Marcelo no desperdició aquellas horas preciosas, lleno de gratitud por aquel afecto noble y generoso, buscó recompensarlo dándole a conocer el tesoro más alto que el hombre puede poseer. Lúculo escuchaba con paciencia, más por amistad que por interés. Pero algunas de aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria. Al día siguiente, el juicio fue breve y de pura fórmula. Marcelo, inconmovible, recibió su condena con semblante tranquilo. Moriría aquella misma tarde, no por las fieras, sino por el tormento más agudo del fuego. La estaca fue plantada en el centro del Coliseo, y los haces de leña amontonados en torno. Marcelo entró conducido por los guardianes, miró el vasto círculo de rostros, duros y sin piedad, miró la arena, y pensó en los millares que lo habían precedido, en los niños cuya muerte había presenciado, y en su canto triunfal. Lo ataron al madero con cadenas fuertes. Y él murmuraba: ya estoy pronto a ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. Me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Aplicaron la antorcha. Las llamas subieron, y densas columnas de humo lo ocultaron por un momento. Cuando pasaron, se le vio de pie en medio del fuego, el rostro alzado, las manos juntas, sereno en medio de la agonía, sostenido por los brazos eternos. Las llamas crecieron,
más cerca, y más cerca. Al fin, el mártir se estremeció, venció su dolor con un esfuerzo supremo, alzó los brazos al cielo, y con la última fuerza de la naturaleza que expiraba, clamó a gran voz: ¡Victoria! Con aquel grito partió la vida, y el alma de Marcelo, el mártir de las catacumbas, subió al seno del Padre. Cuando todos se hubieron ido, un solo espectador quedaba en la inmensidad desierta del anfiteatro. Al fin bajó a la arena, y dijo a los guardianes: «Traedme una urna cineraria». Y en silencio, Lúculo recogió las pocas cenizas de su amigo. Yo soy Honorio, anciano entre los cristianos. Un amigo muy amado fue muerto hoy en este lugar, vengo a ver si puedo obtener sus restos. Bien has hecho en dirigirte a mí, venerable anciano, si a otros hubieras dicho tu nombre, te habrían prendido, que también hay precio sobre tu cabeza. Pero no puedo darte lo que pides. Marcelo era mi amigo más querido, sus cenizas reposarán en la tumba de mi familia, con las más altas honras. Su pérdida hace de la tierra un desierto para mí. Lo que para ti es pérdida, noble Lúculo, para él es ganancia inmensurable, ha entrado en posesión de la dicha inmortal. Pero dime, ¿no habría preferido tu amigo el reposo entre los mártires, con las sagradas ceremonias de su nueva fe? Lúculo guardó silencio largo rato. Al fin habló. De sus deseos no puede haber duda, y lo respetaré, negándome a mí mismo la honra de sus funerales. Tómalas, Honorio. Pero permíteme asistir a vuestros ritos. ¿Recibiréis al soldado a quien solo conocéis como enemigo? Serás bienvenido, noble Lúculo, como fue bienvenido Marcelo antes de ti, y quizá recibas entre nosotros la misma bendición que él halló. No esperes tal cosa de mí. Yo no soy como Marcelo, podría llegar a admiraros, jamás a ser de los vuestros. Al día siguiente, un mensajero condujo a Lúculo a las catacumbas. Otra vez se alzó el lamento fúnebre en las bóvedas sombrías, pero al dolor mortal lo sucedió un canto más alto, que hablaba de fe y de una esperanza llena de inmortalidad. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Fue Lúculo quien depositó las amadas cenizas en su último reposo, fue su mano la que alzó a su lugar la losa donde estaba grabado el nombre de Marcelo. En Cristo. Marcelo, soldado de Jesucristo. Derramó su sangre por su Señor. Venció, y duerme en paz. En cuanto a Lúculo, quedó cambiado para siempre. Sus soldados ya no arrestaban a nadie, o si arrestaban a alguno, el preso hallaba siempre modo de escapar. Su palacio llegó a ser el refugio más seguro de los perseguidos, y su nombre fue honrado entre ellos como el de su más poderoso amigo en la tierra. Pero todas las cosas tienen su fin. Al año de la muerte de Marcelo, el severo emperador Decio fue derribado, y otro entró en el poder imperial. La persecución cesó, la paz volvió a la iglesia. Y los cristianos salieron de las catacumbas, subiendo otra vez a morar en la alegre luz del día, para proclamar otra vez, a oídos de todos los hombres, las alabanzas de aquel que los había redimido. Y muchos años después, ya en el umbral de la vejez, también Lúculo halló al Salvador, y pudo al fin regocijarse en el amor de aquel cuyo poder sobre el corazón humano tantas veces había contemplado. Muchos siglos han pasado desde entonces sobre la ciudad de los Césares. Mirad ahora las tumbas soberbias de la Vía Apia, en ruinas, profanadas, sus nombres olvidados. El imperio que las levantó ha caído para siempre, sus legiones duermen el sueño que no despierta. Pero la memoria de los perseguidos que reposan abajo, el mundo entero la venera, su sepulcro se ha vuelto lugar de peregrinación, y la obra en que tuvieron tan noble parte nos ha sido entregada, para guardarla para siempre.
La fama no escribió sus nombres, pero esto sabemos. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. No tendrán más hambre, ni sed, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.